es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, sean todos y todas a este programa de Frecuencia Política. Gracias por estar en una entrega más aquí con nosotros en Radio Pichincha Universal, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, que usted puede escuchar por la 95.3 de FM para Quito, 94.5 el resto de la provincia de Pichincha, particularmente los cantones del noroccidente de la provincia, y nos puede seguir por todas las redes sociales, tanto las que tiene el programa Frecuencia Política o Frecu Política, como nos pueden encontrar en Twitter, así como el reprise que hacemos los días miércoles a las 9 de la noche en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Gracias por seguirnos, gracias por mantenerse activos, gracias por seguir Frecuencia Política, que siempre buscamos llevar lo mejor de la información en todos los ámbitos: económico, social, político, cultural y deportivo también cuando lo podemos hacer. Frecuencia Política trata de hacer ese análisis con ustedes. Topando lo deportivo, debemos decirles que estamos muy contentos con la participación de Ecuador. Siempre esperamos más y siempre debemos exigirnos más, pero las medallas que hemos conseguido en esta ocasión es muy importante que sean reconocidas, muy importante que sean felicitados los deportistas y las deportistas que consiguieron medalla, que consiguieron diploma olímpico, pero sobre todo es fundamental que entendamos que fortalecer el deporte debe ser una política pública, es una cuestión de procesos que son políticas no solamente de gobierno, sino de Estado. Así se entendió en su momento, así lo rompió Moreno, y ojalá que ahora que hay un ministro de deporte que entiende la materia pueda retomar los temas de entender la política pública que fomente el deporte como una política no de gobierno, sino una política de Estado. Debo agradecer enfáticamente y mandarle un fuerte abrazo a Alexis Moncayo. Él estuvo junto con Luis Ganchala haciendo, Luis, como es de costumbre, nuestro productor del programa, pero asumió la conducción por al menos en 3 programas que tuve que atender temas ineludibles en materia personal y familiar, Alexis Moncayo. Así que, Alexis, te mando un gran abrazo. Frecuencia Política no pudo estar mejor representada y mejor conducida contigo, así que muchísimas gracias, Alexis. Ese es parte del equipo que hace aquí Radio Pichincha Universal y estamos siempre para darnos una mano. Ellos que son parte del staff, nosotros en cambio que somos iniciativas ciudadanas, que lo único que hacemos es poner nuestro grano de arena, si cabe, en materia de análisis, de comunicación, de diversificación de la comunicación en una radio pública. Siempre lo debemos decir, estos espacios, los que se desarrollan sobre todo a las 6 de la tarde, son espacios que están fomentados por concursos, por presentación de propuestas y que no tienen ninguna retribución, absolutamente ninguna retribución, sino que lo hacemos con mucho cariño, tanto porque tenemos cosas que informar, así como por la audiencia que tenemos ávida de enterarse de algunos temas de actualidad en el país. Tema de actualidad en el país del que aconteció el día de ayer con un concejal, si no me falla la memoria, de apellido Morales, donde de manera vergonzosa, violenta y prepotente agrede a Jorge Yunda. Miren, distingamos las cosas. En lo personal, yo, y menos este programa, está para defender la gestión de Jorge Yunda. No somos sus coidearios, no tenemos ninguna relación, no tenemos por qué hacerlo. Peor aún, acusaciones de corrupción. Más bien, desde este programa llamamos y hacemos un pedido a las autoridades para que de manera diligente aceleren los procesos de investigación y si tiene que haber sanciones de todo tipo, administrativas, civiles, penales, para cualquier persona involucrada, sea él o sus familiares, por favor háganlo rápido. Distingamos eso, lo que deben ser los procesos de investigación con el show al que han llevado algunas personas interesadas a Quito. Quito no se merece eso. Y algunos concejales y algunas concejales, por favor, no se tomen el nombre de Quito ni de los quiteños, las quiteñas o las personas que habitan esta ciudad para decir que nos representan, menos aún con manifestaciones de violencia, de prepotencia y de altanería.
Esta no es una ciudad que dirime así sus discrepancias políticas, esta es una ciudad que no tolera ese tipo de expresiones políticas y nosotros no estamos para defender la administración de Yunda. De hecho, creemos que esta administración es la segunda administración consecutiva, junto con la impresentable administración que hizo el señor Rodas, 2 administraciones perdidas para Quito. Pero eso no significa que estemos a favor de salidas administrativas fáciles, queriendo hacerse de la alcaldía de Quito. Ese es el caso, y ahí está la discrepancia en la que están el señor Guarderas y la señora Brit Vaca, que además de manera absolutamente impertinente hizo críticas a su propia organización política, y menos aún manifestaciones de violencia como las planteadas ayer por un concejal. Insisto, me parece que su apellido es de Morales, y no estamos para tolerar eso los quiteños y las quiteñas. Quiero pedir perdón porque no pude asistir a la fiesta que fui invitado de parroquialización de Calderón. A Calderón un abrazo fuerte, un abrazo inmenso, el más grande de los cariños a la parroquia rural más grande que tiene el país. Calderón ha sido un bastión de apoyo a la gestión que hemos hecho algunos de los representantes de la ruralidad de Quito, y en ese sentido les mando el más grande abrazo a los habitantes de Calderón, esta parroquia que llevo evidentemente en mi corazón. Y para terminar esta nota y conectar con lo que viene, debo presentarles a nuestro invitado para el segmento de Dialogando con. En Dialogando con vamos a tener a Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la SUAY, asambleísta de la bancada de UNES, asambleísta reelecto de la Revolución Ciudadana, que nos hablará de los juicios políticos, tanto que él presentó a Richard Martínez como a Pablo Celi, y este será el plato fuerte de Frecuencia Política. Hoy, 11 de agosto, y para mí, permítame este paréntesis, que lo hago además con todo gusto y con todo amor. En este 11 de agosto está cumpliendo años mi hijo Emiliano. Te mando un abrazo, hijo mío, no sabes cuánto te quiero, cuánto te amo, te deseo lo mejor del mundo. Tú y tu hermana son el más grande tesoro que me ha dado la vida, así que permítame, por favor, ese mensaje, ese paréntesis de mucho amor para el cumpleaños de Emiliano, y seguramente él en esta noche verá también Frecuencia Política. No los distraigo más, les invito a que nos conectemos con nuestro siguiente segmento, Dialogando con Juan Cristóbal Lloret. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Lo habíamos anunciado, amigos y amigos, nos encontramos en Frecuencia Política conversando, dialogando en esta ocasión con nuestro compañero y amigo Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta, como lo hemos dicho ya, por la provincia de Azuay, reelecto por la bancada de la Revolución Ciudadana, en este caso Unión por la Esperanza, Compromiso Social, Revolución Ciudadana. Y contentos, Jota, de tenerte aquí. Sabes que amigo de esta casa, tiene su hinchada también, Juan Cristóbal Lloret. Juan Cristóbal es su nombre, nosotros le decimos Jota, pero entiendo que porque Jota ya es la forma en la que también le conocen en todo Cuenca. Cada vez te conocen más así en la República entera, querido Jota. ¿Cómo estás? Gracias, querido Pavel, te mando un abrazo fraterno, un saludo a la directa audiencia de Frecuencia Política. Ya te estaban extrañando también acá, ¿eh? Sí, sabes que efectivamente nos tomamos unas 2 semanitas y media de entre un pequeño descanso y algunas actividades que teníamos que hacer obligado con la familia, así que yo también extrañando a Frecuencia Política, los temas, la actualidad política del país. Debo confesarte también, Jota, que me permitió respirar un poco, digamos, ponerle una pausa a las múltiples coyunturas políticas del país, y digo esto múltiples coyunturas porque este es un país donde sobre todo los que vienen de afuera no se aburren, algunos más bien ya hasta nos cansamos, pero no se aburren porque cotidianamente estamos frente a un tema que si es lo económico, que si es lo social. Ahora mismo, ya lo hemos anunciado, estamos grabando en martes noche. ¿Y por qué hemos decidido grabar martes noche? Para que este programa sea lo más próximo a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este día miércoles, que a estas horas debe haber terminado, y esperemos que un resultado favorable de lo que nos comentará Juan Cristóbal. Pero le quería decir que tiene tantas coyunturas que esta misma tarde veíamos, ¿no es cierto?, ya literalmente un baldazo de agua fría, que en este caso fue un vasazo de agua fría, absolutamente intolerable, absolutamente reprochable, de aquellos que se abrogan la función de la representación de toda la sociedad quiteña, pero que más bien lo que deberán, ¿no es cierto?, es su sentido clasista y violento, lo que sucedió
esta tarde con Jorge Yunda, alcalde de Quito. Jota, no sé si viste el incidente y si tienes algo que comentar. Sí, claro, una reacción de rechazo. Imagínate, eso se da en pleno aniversario, digamos, del primer grito de independencia. ¿Qué dirían nuestros próceres cuando vean la actuación de estas autoridades que hoy están al frente de los destinos de una ciudad? Y sobre todo del accionar de aquellos concejales que dejan mucho que desear. O sea, yo rechazo públicamente ese tipo de acciones y el país entero debe rechazar ese tipo de acciones. Eso no está bien, esa falta de tolerancia de parte de algunos actores políticos que lleve a esos actos de violencia tiene que ser reprochados por la sociedad entera. Imagínate, nos deja en muy mal predicamento a la capital de los ecuatorianos y al país entero, y en plena conmemoración del primer grito de independencia. ¿Qué dirían nuestros próceres, querido Pavel, viendo todos estos escenarios que hoy están en la cotidianidad de la política, que me parece que es terrible, ¿no? Efectivamente, J, ese fue el comentario que hicimos en la parte introductoria de este programa, y como lo decía en ese momento, es reprochable que haya pasado, y es más reprochable aún que haya ciudadanos y ciudadanas que festejen un hecho de esas características. Así que me parece que la cantidad de repudio social que ha recibido y recibirá la actitud del concejal, aquel que se hace llamar concejal de Quito, respecto a este acto violento, grotesco, no habla bien, evidentemente, del cabildo quiteño, querido Juan Cristóbal. Pero te decía, y estábamos conversando de esto es parte de las múltiples coyunturas que tiene el país. Pero te hemos invitado, Juan Cristóbal, entre otras cosas, para conversar de lo que quieras, ¿no es cierto?, en términos políticos. Tenemos ya avanzado, ya estamos llegando al tramo final de los 3 primeros meses de gobierno. Habrá algunas cosas que comentar, pero has sido protagonista de 2 coyunturas, entre varias otras. Hemos coincidido contigo en algunas iniciativas legales, lo hemos comentado aquí en Frecuencia Política, pero en materia de fiscalización quiero felicitarte, como seguramente lo hace buena parte del pueblo ecuatoriano, porque has sido protagonista de 2, llamémoslos así, coyunturas en materia de fiscalización que son absolutamente necesarias para el país. La una, decurriendo este mismo momento, el juicio político a el señor Pablo Celi, me abstendré de llamarlo contralor, al señor Pablo Celi, y la otra, fuiste parte de los proponentes de 5 juicios políticos que acumuló Richard Martínez y que hasta ahora esto no tiene el tratamiento que la ciudadanía quiere, demanda, J. Sí, bueno, efectivamente, gracias, Pavel, por tus palabras de aliento. En realidad, creo que hemos logrado, conjuntamente contigo, con otros compañeros, compañeras de nuestra bancada, tratar de llevar al escenario que corresponde, digamos, al escenario de la fiscalización dentro de la Asamblea Nacional, algunos elementos, algunos actos que son de interés público. Sobre todo no podemos permitir y no podíamos permitir que tengamos un contralor preso dirigiendo la Contraloría General del Estado desde la cárcel. Eso dice o habla muy mal del estamento público, de la institucionalidad, de la propia Contraloría General del Estado, no solo al interior del país, sino ante el mundo entero. Y quizás este proceso avanza precisamente gracias al apoyo que hemos tenido desde la bancada de la Revolución Ciudadana, hay que decirlo con total claridad. Este es el tercer intento de juicio político, estimado Pavel, que tú lo conoces. Los otros 2 previos lo intentamos hacerlo con nuestra compañera Marcela Guiñaga al frente. No se pudieron obtener las firmas de respaldo, de apoyo, para poder llevar adelante ese proceso de fiscalización, porque estos actos nosotros lo venimos denunciando, no de ahora, Pavel, lo venimos denunciando desde hace muchos años atrás, sobre la posibilidad que ha tenido Celi de quedarse al frente de la Contraloría General del Estado, no por un acto administrativo, sino por un acto de fuerza. Eso lo denunciamos desde el día 1. ¿Cómo puede ser posible que no exista un acto administrativo para que este señor se quede al frente de la Contraloría? Lo que hubo es un acto de fuerza. Todos vimos cómo rompía un acta de notificación, cómo empujaba a funcionarios de la Contraloría General del Estado. Él se quedó por el apoyo y el blindaje que tuvo en un momento determinado de determinados actores, desde el propio presidente Moreno, desde el propio presidente de la Asamblea Nacional, hay que decirlo, quienes lo sostuvieron en función de sus conveniencias. Celi al final resultó ser muy funcional al poder de turno y quizás eso le fue meritorio para poderlo sostener dentro de la Contraloría General del Estado.
Y lo otro, el Ahora, proceso de fiscalización a Martínez duerme el sueño de los justos, Pavel, eso no se puede permitir en el país. eso te quería hacer una pausa porque la ciudadanía está expectante de la entrevista y la conversación que vamos a tener contigo y claro, está reservando su plato fuerte para que nos comentes los detalles del proceso de control político y fiscalización al que debería hacer el juez de cuentas, pero que, como tú dices, en un acto de fuerza, ¿no es cierto?, se mantuvo en ese puesto para ser el pilar fundamental del proceso de persecución política. Pero antes de llegar a ese plato fuerte, ¿en qué punto está? Yo lo conozco, evidentemente, pero los detalles que debas decirle a la ciudadanía de en qué punto está los 5 juicios políticos a Richard Martínez, que como bien lo has dicho, duermen esos 5 juicios el sueño de los justos. Gracias, Pavel. Y precisamente ese es uno de los elementos que aprovecho la audiencia de Frecuencia Política para alertarles al pueblo ecuatoriano. Ese proceso de fiscalización que no fue solo desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Como tú bien lo mencionas, hay 5 procesos que están calificados, que fueron calificados por la Asamblea Nacional anterior, pero que nunca fueron remitidos a la Comisión de Fiscalización. Esas eran parte de las artimañas que utilizó el anterior presidente de la Asamblea, César Litardo, hay que decirlo con todas las letras, para poder evitar que Martínez pueda ir a responderle al país, digamos, por su accionar. Hay una serie de cuestionamientos con el manejo de la deuda externa. Yo tengo algunos elementos que en su momento, cuando se lleve adelante el proceso de juicio político, lo sacaremos a la luz. Sabemos que incluso su viceministro de Economía y Finanzas se reunió con acreedores de la deuda en Washington en un momento determinado y luego se procedió a una renegociación de esos bonos y deuda que se prepagó anticipadamente. ¿Y sabes en qué momento se pagó esa deuda? Precisamente en el momento más difícil y más doloroso, en el momento inicial de una pandemia, cuando teníamos centenas, miles de muertos en el país, que todos vimos esas imágenes dolorosas en lo que sucedía en Guayaquil. Precisamente en esa semana se prepagó cerca de 1.500 millones de dólares de bonos que vencían en el 2022, 2023. Ese es uno de los elementos del juicio político, hay muchos más. Y lamentablemente hoy siguen reposando y durmiendo el sueño de los justos en el escritorio, en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿has tenido contacto con la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Has podido conversar? O a nivel de Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Tú has tenido algún contacto particular? ¿Hay alguna respuesta aparte de ellos o no? Bueno, yo le he remitido oficios formales, ¿no? Porque la institucionalidad tiene que trabajar en base a la formalidad. Es decir, yo le he pedido a la presidenta de la Asamblea actual que me informe el estado precisamente de ese proceso. Me han certificado por secretaría de que el expediente, si bien es cierto, ha sido calificado, que todavía no se ha remitido a la Comisión de Fiscalización y que sigue durmiendo el sueño de los justos. Básicamente esa fue la respuesta. Y lamentablemente digo porque el país necesita que Martínez le responda al país entero con respecto a su accionar. Y quizás ahí se necesita también una veeduría, una presión social precisamente que conlleve a que la presidenta de la Asamblea Nacional dé los pasos que tenga que dar, es decir, remita los expedientes de juicio político para que se pueda sustanciar en la Comisión de Fiscalización. El que nada debe, nada teme, Jota, y al menos en términos de, y tú y yo lo entendemos con claridad, al menos en términos de control y fiscalización político, lo que tienes es que rendir cuentas de tu gestión. Si la gestión fue exitosa, como incluso algunos dicen que ha sido exitosa, tanto así que al contralor que tenemos, ¿no es cierto?, que habrá que ver los criterios jurídicos del contralor, le hicieron decir que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco, que el que se llama banco no es banco con tal de permitir la participación de Martínez para violentar la Constitución de la República. Si la gestión fue exitosa, si se puede mostrar, digamos, los, entre comillas, logros de su gestión, ¿por qué cubrirlo de esa forma y no permitir que vaya a la Asamblea Nacional y dé cuenta de la gestión, insisto, exitosa que dicen haber tenido, tanto así que se ganó un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo? Que, insisto, siendo banco, no podía haber sido ocupado ese sitio para quien negoció deuda justamente con ese banco. Eso es lo que se llama puertas giratorias, está prohibido en nuestra Constitución.
Efectivamente, la reflexión que tú haces es muy importante, Pablo. El que nada debe, nada teme. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tiene miedo Martínez? Primero, ¿a qué le tiene miedo Martínez? Que lo blindaron durante todo el gobierno de Lenín Moreno, y es más, lo premiaron. Contrario a lo que dice nuestra Constitución, él está al frente de alguna dirección, en algún espacio del Banco Interamericano de Desarrollo, con una remuneración jugosa. Seguramente ese es el premio por hacer bien el deber. Si es que hizo bien el deber, que venga y le rinda cuentas al país, pues. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que más me llama la atención es el blindaje. Ya no solo estamos hablando del gobierno de Moreno, que ya terminó. Empezamos un nuevo gobierno y empezamos, digamos, con una nueva coyuntura en la propia Asamblea Nacional, y me llama mucho la atención, debo decirlo, cuál es el accionar de quién está al frente de la Asamblea Nacional, porque se dan vueltas de que primero mandan un oficio para saber cuál es el estado del trámite, que luego que la Secretaría les certifica, que tienen que hacer una serie de procesos para certificarle que al final ella misma tiene el expediente, pero resulta que el expediente sigue estando en el cajón del olvido de la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces eso no se puede permitir. Más aún de que ya han cambiado, digamos, la correlación de fuerzas, salvo que sea la continuidad de lo que fue el periodo anterior de la Asamblea Nacional. Yo no creo que estén dispuestos a que lo cataloguen como la continuidad del ITARDO. Yo no creo que eso sea parte de su, digamos, de su accionar político, ¿no? Una última pregunta, reflexión en este tema. Nos quedan unos minutos para hacer nuestro primer corte aquí en Frecuencia Política, pero te decía, Jota, que una última pregunta, reflexión. Uno pudiera entender en términos políticos que César Litardo tenía la instrucción de defender a un coideario, digamos, al final eran coidearios, ¿no es cierto?, y funcionales los dos al gobierno de Moreno. Pero pones la pregunta, digamos, central en debate. ¿Por qué la actual presidenta, perteneciendo de una formación política que se dice de izquierda, opositora al gobierno de Moreno, o digamos, contraria a los principios neoliberales con los que administró Richard Martínez la cartera de Economía, por qué, además con una condición, Jota, el movimiento indígena es el protagonista de las movilizaciones de octubre del 2019, cuando el eje central era justamente una decisión impopular, inconveniente, impertinente, auspiciada por la firma de la carta con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, planteada por el exministro Martínez. Totalmente válida esa reflexión. O sea, yo no puedo entender cómo una fuerza que dice ser progresista, pero sobre todo que defiende los principios, los ideales de un sector muy respetable de la población, como es el sector indígena, que no necesariamente está representado en un solo partido o en un solo movimiento. Hay que entender cuál es la dinámica del movimiento o de las fuerzas, digamos, que está detrás del movimiento indígena. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque precisamente son esos actores los que no permiten que se lleve adelante un proceso de fiscalización, a sabiendas que fue Richard Martínez el que le indujo al presidente Moreno a tomar esa decisión que le costó la vida de más de una decena de ecuatorianos en las jornadas de octubre. Entonces, yo no puedo entender cómo existe ese accionar cómplice, digamos, de tratar de blindar a un personaje como Martínez, que representa precisamente la antítesis de lo que ha sido la lucha del movimiento indígena, que es una lucha en contra de un modelo neoliberal, en contra de las políticas fondomonetaristas que fueron impulsadas precisamente por Richard Martínez. Esas son las cosas que no se entienden en la política y por la cual los ciudadanos tienen que saber qué intereses mismos están detrás o a quienes mismos representan los que hoy están al frente de la conducción de la Asamblea Nacional y dicen representar a una corriente del movimiento plurinacional Pachacuti. Yo por eso tengo mis serios reparos con respecto a quienes o dónde se ven representados precisamente estas legítimas aspiraciones del movimiento indígena. En Pachacuti, que ha blindado a Martínez, o en otras fuerzas que sí representan al progresismo y que sí queremos avanzar, digamos, en un proceso o en una agenda de fiscalización seria con respecto a esas políticas fondomonetaristas. Lastimosamente, Jota, hay riesgo real de que por la inacción de la presidenta termine venciéndose el plazo de ese juicio político, ¿o no? ¿Cómo estamos en términos de tiempos?
Bueno, si bien es cierto, el artículo 131 de la Constitución establece que se puede llevar a juicio político a un ministro o un ministro de Estado o de los otros órganos del poder público durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de su salida. Bueno, yo creo que estamos dentro de los plazos porque nosotros presentamos el juicio político mientras él era funcionario del gobierno de Moreno, es decir, mientras estaba en funciones. Y ahí dice que en el 131, yo lo entiendo así, que para proceder al juicio político, a la censura, tiene que estar dentro del ejercicio de sus funciones o un año después. Para arrancar el proceso de juicio político, yo lo hice en el periodo en el cual está establecido en la Constitución. Quizás esa es la interpretación que yo colijo del artículo 131 de la Constitución de la República, ¿no? Entonces no van a poder usted está en frecuencia. El juicio político ingresó mientras él era o estaba en sus funciones. Absolutamente claro, usted está en Frecuencia Política y le recordamos que estamos conversando con el asambleísta por la provincia de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta reelecto por el proceso de la Revolución Ciudadana y protagonista de dos de los elementos más importantes de fiscalización de la anterior, pero particularmente de esta nueva asamblea. Una corta pausa que nos pide nuestro equipo de producción y volvemos a este diálogo interesante con Juan Cristóbal Lloret. Continuamos dialogando con Juan Cristóbal Lloret en los dos temas que hemos dicho él ha protagonizado en su ejercicio de fiscalización como asambleísta del país y que son importantes. El primero lo hemos comentado, el juicio político, uno de los 5 juicios políticos presentado contra Richard Martínez desde Juan Cristóbal Lloret por el conjunto, el rosario de temas que podemos comentar de mala gestión económica desde nuestro punto de vista, pero el otro, el plato fuerte, habíamos reservado para la parte más sustanciosa de nuestro diálogo con Cristóbal Lloret. Jota, para que seguramente querrás ir por ahí también en la reflexión con la ciudadanía, pero en la recapitulación de hechos con la ciudadanía de lo que fue el Trujillato, la transitocracia. Recordemos, Lenín Moreno le plantea al país una consulta popular, esa consulta dice que reinstitucionalizará el país, evidentemente descabezan a todo mundo, menos a el señor Pablo Celi. De hecho, previamente él había tenido un incidente donde Polis, prófugo de la justicia en Estados Unidos, hace una terminación de su encargo. Entendemos que le da a la señora Chamud ese encargo. Cuando va a ser notificado, rompe esa notificación. Tú decías esto, evidentemente un acto de fuerza. Los medios de comunicación jamás criticaron ese hecho. El establishment político, ¿no es cierto?, más bien lo catalogó, digamos, como el gran defensor de lo que se venía para adelante, y el Trujillato no lo topa a pesar de que descabezó a todas las autoridades de control. Ahí se gestan, estos son elementos que están también como parte de las causales de juicio político que estás presentando contra Pablo Celi. Sí, bueno, efectivamente, Pavel, hay que hacer precisamente ese recuento histórico. La memoria muchas de las veces es frágil, pero hay que decirle al pueblo ecuatoriano por qué estamos aquí, qué ha conllevado a que nosotros presentemos este proceso de juicio político, lo llevemos, lo sustanciemos y en el momento en el cual estamos. Precisamente es fruto de un grave momento de transitocracia que vivió el Ecuador, fruto del engaño de lo que resultó una consulta popular que prometía una cosa, que prometía la reinstitucionalización del país, pero que al final nos salió, digamos, la cura peor que la enfermedad, si es que en algún momento estuvimos enfermos. En todo caso, hoy vemos y estamos ante un escenario en el cual tenemos un contralor, un ex supuesto contralor preso, tenemos un abogado del Estado, un procurador que más parece abogado de las transnacionales, tenemos una serie de cuestionamientos con respecto al Consejo de la Judicatura, hay una serie de cuestionamientos con respecto a la función electoral, es decir, eso es fruto del Trujillato, eso hay que decirlo con claridad al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué estamos en este momento? Porque tenemos un contralor que nunca fue evaluado por el Trujillato y simplemente lo santificaron 2 años después de que él se autoproclama como Contralor General del Estado. Y ese es uno de los principales causales dentro del juicio político. ¿Por qué?
Porque hay que decir la verdad al pueblo ecuatoriano y no se trata aquí de dar una posición, si es que eso le conviene al correísmo, si eso le conviene al oficialismo, no, eso le conviene al país. ¿Cómo le vamos a explicar a los ecuatorianos, a nuestros hijos, cuando todos vimos cómo rompía una acción de personal, o cuando rompía una acción, digamos, un documento? ¿Ese documento qué era? Era la notificación que le hacían a Celi de que él ya no era contralor subrogante. Y precisamente Polit, cuando todavía era Contralor General del Estado, legalmente posicionado por la Asamblea Nacional y prófugo de la justicia, pero él, mientras él era Contralor, conjuntamente con la directora de Talento Humano, Ligia Cobo, le firmaron las acciones de personal a 913, que le cesaban de funciones a Celi, entraba en vigencia el 2 de junio del 2017. Y les dieron las acciones de personal a 914 y la 915, que le ponían al frente de la Contraloría General del Estado a la señora Sabet Chamón. Todo el mundo vio eso. Yo tengo las copias, inclusive hay copias notarizadas. ¿Presentaste eso como prueba de cargo en la comisión? Efectivamente, eso lo presentó la señora Sabet Chamón, pruebas notarizadas. Hay la declaración también notarizada de Polit, en el cual él dice que firmó las acciones de personal. Hay pruebas testimoniales. La prueba testimonial de Polit, la prueba testimonial de Ligia Cobo, la prueba testimonial de Sabet Chamón. Hay pruebas documentales, las actas. Las actas que fueron rotas, tuvieron que sentar razón con 2 testigos de que Celi rompió la acción original y las notificaron a través de 2 testigos. Es decir, hay todos los elementos de convicción. Celi nunca fue contralor. Él se quedó por un acto de fuerza, no por un acto administrativo. Tanto es así que semanas después lo que hace Celi es emitir una resolución en la cual él se autodenomina Contralor General Subrogante, y eso lo publican en el registro oficial. ¿Quién lo autonombró? ¿Quién lo posesionó? Nadie. Él con su acto administrativo, con su resolución, digamos, con su resolución, porque no hay ningún acto administrativo de talento humano. Jota, este tema, permítame que me detenga, pero es muy, muy importante. Y aquí sí cabe lo que suelen decir en algunos espacios publicitarios, ¿no? Esto sí que no lo va a escuchar en ningún otro medio de comunicación ni en ningún otro espacio de análisis político. Es decir que la aseveración de que Pablo Celi nunca fue, al menos en todo este tiempo, desde ese momento, desde ese documento público en que le quitaba el encargo, no fue contralor del Estado, no es una apreciación tuya, no es una apreciación de una fuerza política. Esto está dicho por actores concretos que conocían que se firmó, que firmaron o pidieron esa disposición. Uno podrá decir lo que quiera de Polit, pero entendemos entonces que cuando Polit hace eso, ejercía las veces de contralor. Y esto también está sustentado en documento físico, es decir, seguramente hay las copias de lo que Celi rompió, ¿no es cierto? Pudieron presentar esas copias. No es tu apreciación, no es la apreciación de los representantes de la Revolución Ciudadana o de cualquier otra fuerza política, son las personas solicitadas como testigos en el juicio político que dicen esto, Jota. Efectivamente, estimado Pavel. Eso es lo que vimos durante, digamos, la convocatoria que se dio en la Comisión de Fiscalización. Yo pedí por lo menos más de una veintena de autoridades, de exautoridades, de ciudadanos, para que nos den su testimonio. Entonces, todo esto está respaldado por una prueba testimonial y también por pruebas documentales. Si bien es cierto, no hay el expediente original de talento humano, porque fíjate tú, ahí hay un tema bastante raro. Cuando nosotros arrancamos el juicio político, resulta que la Fiscalía lleva adelante una diligencia y incautan el expediente de talento humano de Pablo Celi. Y por eso no lo tienen en la comisión. Sin embargo, el propio secretario de la Contraloría General del Estado, en un proceso que se lleva en el ámbito jurisdiccional, él certifica las acciones de personal 913, 914, 915, el secretario de Celi, el secretario de la Contraloría General del Estado. Entonces, hay elementos documentales, hay pruebas testimoniales. Esto no es un invento de la Revolución Ciudadana. Aquí no se trata de que eso le pueda favorecer o no favorecer a una determinada fuerza política. Yo creo que hay que leer los hechos de cara a la realidad, a lo que representan.
digamos, el peso de esos hechos en la historia del país. No se puede permitir que el país haya tenido a un ciudadano que fungió ser contralor durante todo este tiempo, al margen de un acto administrativo y por el contrario, por la fuerza y por el apoyo y el respaldo político que le brindaron en su momento determinadas autoridades. ¿Y por qué le brindaron ese apoyo? Porque era muy funcional a sus intereses, a los intereses de Moreno, mientras Celi se declaraba el inquisidor de la Revolución Ciudadana, del correísmo, de los correístas, mientras empezó un grave proceso de persecución en el Ecuador, él era funcional a los intereses de ese gobierno. Y por eso lo sostenía. Pero es que es que entiendo que la ciudadanía entenderá que este es el rol que debe cumplir un legislador. Importa muy poco si lo que tú estás denunciando le es útil a A o a B. Importa muy poco si incluso algún adversario político tuyo pudiera tener, qué sé yo, como efecto colateral, algo podría, ¿no es cierto?, significar eso de Celi. Pero cuando un legislador encuentra pruebas, ¿no es cierto?, para determinar abrogación de funciones, tiene que señalar con claridad que eso es abrogación de funciones. Sería un cálculo imperdonable. Vamos a suponer, Jota, que me invento un adversario político tuyo, del pasado, ahora, presente, lo que fuera. Insisto, adversario, porque nosotros somos enfáticos en no tener enemigos políticos ni entender la política desde el odio, sino claramente podemos tener algún adversario político con el cual pensamos simplemente distinta la forma de organizar el Estado, de organizar la economía, pero eso nos hace adversarios, no enemigos políticos. Pero si un adversario político, ¿no es cierto?, pudiera verse, digamos, tocado, relacionado con eso, beneficiado con eso, tú deberías decir, o los legisladores deberíamos decir, que si ahí hay abrogación de funciones, hay abrogación de funciones y punto. Efectivamente, Pavel, y con total frontalidad. Celi estuvo por un acto de fuerza, no por un acto administrativo. Celi nunca debió haber sido Contralor General del Estado. Y eso hay que señalarlo y me he encargado, digamos, con todos los elementos de convicción, pruebas documentales, pruebas testimoniales, todos los elementos para corroborar aquello. Más allá de que pueda favorecer o que no pueda favorecer a un determinado actor, a una determinada fuerza política. ¿Por qué? Porque los legisladores estamos precisamente para eso, no en función de los cálculos políticos, sino en función de poder sacar a la luz precisamente todos los elementos. Es más, estimado Pavel, también han salido otros elementos de algunos exfuncionarios que en su momento fueron parte de la Revolución Ciudadana, en los cuales, digamos, hay ciertos informes de Contraloría que no se encuentran. Bueno, pues aquí no estamos para solapar absolutamente a nadie, que se tengan que colocar en el expediente de juicio político todos los elementos que se tengan que colocar, porque este legislador no está para blindar ni tampoco para proteger a absolutamente nadie. El pueblo ecuatoriano se merece la verdad con respecto a todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos 4 años y sobre todo con este personaje que es bastante cuestionado. Y no solo es cuestionado desde la acción o desde la legitimidad de él al frente de la Contraloría, sino ya luego con sus ejecutorias. Con las ejecutorias de Celi se corrobora que él incumplió sus funciones como Contralor. Y lo peor de todo es que le llevó, digamos, a la Contraloría General del Estado al más grave deterioro institucional que yo recuerde. Porque efectivamente hay una red de corrupción que sigue operando en la Contraloría General del Estado. No es que si es que tú quitas la cabeza, automáticamente extripas, digamos, todo lo que está sucediendo al interior. No, esa red sigue operando y más bien ahí, y luego del proceso de juicio político, tiene que existir, digamos, un accionar que nos permita, no sé, si una declaratoria en emergencia de la propia Contraloría, el fortalecimiento institucional. Fíjate que el propio Celi cambió en 10 ocasiones, en 4 años, en 10 ocasiones, digamos, los procesos administrativos al interior. Entonces eso le daba la facilidad o la movilidad para poder hacer precisamente una serie de trafacías que al final salieron a la luz, digamos, en los procesos que se llevan jurisdiccionalmente, y también dentro de la comisión salieron otros elementos adicionales. A pesar de que conocemos algunos de estos elementos, no nos dejamos de asombrar y de asustar por lo que estás relatando, Juan Cristóbal, y esto será la reacción de la ciudadanía. Ya lo que señalas es absolutamente grave, pero no es la única causal. Ahí estamos hablando de una causal.
¿Qué otras causales has incorporado en el juicio político que significarían, además, cuando tú señalabas esto, de quién podría estar detrás, la reflexión de si alguien se beneficia o no, que esa no es la reflexión? Aquí estamos hablando de un juicio político y el juicio político tiene un resultado final. ¿Censura o no censura del funcionario, exfuncionario, en este caso no funcionario, ¿no es cierto? ¿Es la censura o la no censura? Es decir, no caben las elucubraciones de si es que esto tiene que ver con beneficiar a alguien, tiene que ver con que el país sepa la verdad. ¿Cuáles son las otras causales que has presentado en el juicio político, Jota? Gracias, Pavel. Efectivamente, yo te debo decir, hermano, me he quedado corto. O sea, yo presenté 6 elementos de convicción para determinar que Celi incumplió sus funciones. Pero déjame decirte que durante el proceso de sustanciación quizás nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque lo que yo hice es abrir la caja de Pandora, pero en realidad lo que se evidenció son una serie de piezas de un rompecabezas delicado que había que armarlo. Y lamentablemente yo creo que el país perdió una oportunidad por un error del presidente de la Comisión de Fiscalización de poder armar ese rompecabezas y poder tener un informe con conclusiones y recomendaciones que al final nunca se logró aprobar. Pero bien, ¿por qué? Porque salen a la luz una serie de elementos adicionales en los cuales se utilizó la Contraloría General del Estado, primero como un elemento o como una instancia de persecución inquisidora, sobre todo con un claro direccionamiento político, no técnico. Y lo segundo, también se prestaron para que a través de la Contraloría General del Estado se puedan desvanecer una serie de glosas. Yo presenté sobre todo los elementos que conocíamos en su momento que tenía que ver con delincuencia organizada y hay una serie de testimonios en los cuales se les exigía el 20% para el pago de planillas y el 14% para entregar contratos al interior de Petroecuador. ¿Y ¿Esto lo señalan contratistas? Eso lo señala los directivos de la empresa No Limit. ¿Y quién pedía esas coimas? El sobrino de Celi, el señor de la Torre, que acaba de hacer una declaración anticipada, ¿no? Y habla de que efectivamente ahí hubo coimas que fueron cobrados también por parte de él. Efectivamente, entonces era una red en la cual estaban sus familiares, el círculo cercano de Celi. Estaba su sobrino, Raúl de la Torre, sentenciado en Estados Unidos. Estaba su hermano, Esteban Celi, que él se acoge a un procedimiento abreviado hace 2 semanas atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que acepta los delitos que se le imputan con la finalidad de poder reducir su pena. Entonces, es decir, son elementos que ya están corroborados por la justicia norteamericana. Hay un proceso también en el ámbito jurisdiccional aquí en Ecuador, pero eso devela una forma de proceder para el desvanecimiento de glosas en el caso de la empresa No Limit, en el cual se develan también el cobro de coimas. Ahí se develan algunos otros contratos de Petroecuador con crudo negro, por ejemplo. Salen a la luz otros elementos adicionales como el desvanecimiento de glosas en favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil por $7 millones. O salen a la luz también el desvanecimiento de glosas a favor de la empresa Claro. Es decir, elementos que estaban fuera, digamos, de los causales, de los elementos dentro del juicio político, pero que al final del día también terminan abonando en la tesis de que Celi utilizó la Contraloría precisamente no con el fin de llevarlo a una institución técnica, sino con el fin de poder enriquecerse, digamos, a través del desvanecimiento de glosas, a través del cobro de coimas. Entonces, todos esos elementos han salido a la luz durante este proceso de fiscalización y de juicio político. Es una verdadera caja de Pandora, estimado Pablo. Y operando, Jota, con maldad en los dos casos, ¿no? Porque en el un caso es quitando glosas a quienes seguramente tenían fundamento y en el otro es poniendo glosas a quienes no tenían fundamento. Tanto así que se han organizado una red, porque claro, a veces vemos esto solamente desde el lado público, ¿no? Pero es increíble, tú te fijas cómo en el caso de los sectores privados, son los sectores privados los perdonados de glosas, ¿no? No Limit, lo que señalas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el caso de Odebrecht que nunca entró a las investigaciones, pero en cambio la otra faceta, el otro lado de la moneda, es toda la gente que ha terminado siendo, en algunos casos, no es esto una exageración, arruinada su vida por en cambio haber sido incorporados en glosas que no tenían fundamento. Por eso es que hay una red de exfuncionarios, de personas, ¿no es cierto?, en este momento incluso ya no son parte de sus cargos públicos, afectados por la acción de el señor Celi y que están agrupados
digamos, en un colectivo que está demandando reparación de estos casos también de absoluta injusticia. ¿Ellos en su momento estuvieron tal vez presentes en la comisión? Efectivamente, y ellos fueron los artífices de algunos testimonios importantes dentro de la comisión de fiscalización. Precisamente de ahí salió el tema del desvanecimiento de una glosa, que yo no sabía, yo no tenía esos elementos, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el tema de Claro, que hay que revisar lo que es lo que sucedió, no solo sobre el establecimiento de esa glosa, sino sobre todo hay que revisar sobre el desvanecimiento de aquella glosa. Quizás utilizaron, y yo me quedo con una frase que salió precisamente de una de las comparecencias como un corolario de todo esto. Utilizaron la Contraloría para crearte el problema y luego venderte la solución. Así se utilizó la Contraloría General del Estado. Entonces es muy grave lo que está de por medio, ¿no? Porque una institución pública, que se supone que es el juez de cuentas del Estado, lo que al final del día ha perdido es su credibilidad entera. Es decir, ¿qué informe puedes aseverar que estuvo correctamente y técnicamente valorado y qué informe fue direccionado políticamente o con la finalidad de poder llevarte hacia un escenario de extorsión, de coimas y demás, y luego desvanecerte la glosa? Entonces afectas a toda la institucionalidad de la Contraloría, pero también, como tú dices, hay otro lado, que es el lado humano, de una serie de familias que se vieron afectadas precisamente por ese accionar, con ese accionar direccionado, doloso, que le permitió tener un instrumento, todo un instrumento de persecución. Y también hay que decirlo, tuvo el apoyo y el respaldo del poder mediático. No te olvides que hubo un tiempo, tú recordarás un tiempo muy complejo, difícil, en el cual se juzgaba a partir de los titulares que iban sacando desde Contraloría o desde Fiscalía, se turnaban posiblemente. Una semana era Fiscalía, otra semana era Contraloría, y sobre eso se iba haciendo, digamos, una bola enorme. Al final del día, esos procesos, muchos de esos procesos se cayeron en el ámbito jurisdiccional. Es más, cuando yo le pregunto a Valentina Zárate, que era la subcontralora o la contralora subrogante del subrogante, cosa que no existe, pero en este país hemos visto de todo, le pregunto, de los 1000 indicios de responsabilidad penal, ¿cuántos han llegado, digamos, al ámbito jurisdiccional y sobre todo a tener una sentencia? La misma pregunta le hice a la fiscal general del Estado. De 1000 procesos de IRP, solo 3 han llevado con sentencia final. Solo 3. De 1000, solo 3. Entonces, algo está mal, estimado Pavel. O utilizaron la Contraloría para los titulares, para perseguir, para ser un ente inquisidor, o efectivamente esos procesos que lo hicieron no lo hicieron de manera técnica, que se cayeron en el ámbito jurisdiccional. Pero Jota, me estás mintiendo, asumo que me estás mintiendo. Esto pasó en la época del Trujillato, esto pasó en la época donde habían recuperado la institucionalidad del país, esto pasó en el marco del 7 veces sí, esto pasó, ¿no es cierto?, en la limpieza que Moreno hacía del país, y lo que tú decías, construyeron al final del día una institución para crearte, en algunos casos seguramente con fundamento y en muchos otros casos sin ningún fundamento, el problema, y luego, como tú bien dices, venderte la solución. Por eso remarco esto que tú estás diciendo para los seguidores de Frecuencia Política. De 1000 indicios de responsabilidad penal, solo 3 han logrado avanzar. Y esto es evidente, o porque no tienes tiempo para procesar 1000, o porque muchos de esos 1000 no tuvieron ningún fundamento y solo sirvieron para alimentar los titulares con los cuales acababas la reputación de personas, y ahora evidentemente, ¿no es cierto?, tienes personas a las que, y esto, digamos, la lista, básicamente todos los que hemos sido funcionarios públicos, ¿no es cierto?, entraron en eso, te acribillaban tu, digamos, credibilidad, prestigio, después, ¿no es cierto?, no fundamentan, la propia Contraloría no puede fundamentar las acusaciones, terminan muriéndose en el contencioso administrativo o no pueden ser probados en el ámbito, digamos, jurisdiccional, en la Fiscalía, y ahí entonces es absolutamente con claridad que lo que estabas haciendo es una maquinaria de generación de glosas, de indicios de responsabilidad penal que no podías sustentar o que te servían, ¿no es cierto?, para vender mecanismos de extorsión. Pero todo esto en serio me estás diciendo, en la época del Trujillato, de Moreno, digamos, de la descorreización. Tal cual, o sea, nos vendieron humo con las 7 veces sí y con la propuesta de la reinstitucionalización.
No nos olvidemos por qué estamos aquí. Esto es fruto precisamente del grave momento de transitocracia que vive el país. Cuando dijeron que iban a moralizar, que iban a reinstitucionalizar, a refundar el país, lo que consiguieron es generar estos instrumentos que se sometieron, digamos, al poder político de turno, pero que a la postre no corrigieron y tampoco no es que dieron una solución real, digamos, a la institucionalidad propia del país y mucho menos a poder resolver, digamos, problemas relacionados con el combate a la corrupción. Por el contrario, esta se volvió un instrumento de corrupción en el cual se desvanecían glosas a cambio de dinero con sus familiares de por medio, o mucho peor aún. Hay otro elemento que también salió a la luz. Te dejaban desvanecer, te dejaban que los procesos transcurran los plazos, cosa que cuando vayas al contencioso administrativo, por más que tengas una glosa, como ya no se dio dentro de los plazos el establecimiento de la responsabilidad o la firma de la responsabilidad, al final del día les dejaron en la impunidad. Es decir, todos esos eran mecanismos, instrumentos que los utilizaba la Contraloría para desvanecer en muchos de los casos glosas o favorecer en muchos de los casos a determinados actores. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Y precisamente eso es lo que le corresponde a la justicia ecuatoriana, el poderlo determinar en un momento determinado. Increíble. El pecado estuvo por los dos lados, inventándose glosas sin fundamento y en algunos casos las que tenían fundamento, quitándote, ¿no es cierto?, por el pago de coimas de algunos otros temas. Jota, me quedan 2 minutos, pero hay algo que yo mismo tengo la curiosidad y la ciudadanía también. Es tan terrorífico lo que cuentas que hasta un incendio de por medio hay en el edificio de la Contraloría. Algunos señalaban autoatentado y nunca me quedó claro estas declaraciones que me parece hace la subrogante del subrogante, cosa que no debería existir, de mi oficina se quemó desde dentro. Me quedé simplemente con esa idea, pero algo salió sobre el incidente del incendio. Recordemos que incluso a mucha gente le tomaron presa y después tuvieron que liberarlos porque en ningún caso pudieron sostener ni tener pruebas de que ellos habían generado ese incendio. Efectivamente. No te olvides que utilizaron una cadena nacional, el propio presidente Moreno, para decir que los responsables del incendio de la Contraloría eran los correístas. Así lo utilizaron en un momento determinado. Hoy el tiempo nos da la razón y sobre todo la verdad siempre saldrá a la luz. Y efectivamente quienes tenían un interés mayor, supremo, en quemar precisamente todos esos desvanecimientos, de esos procesos que habían caducado, precisamente es el círculo cercano a CELI, esa red que sigue operando al interior de la Contraloría General del Estado. Compareció precisamente el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito y lo que él mencionó es que efectivamente la Contraloría hubo acciones determinadas desde el interior de la Contraloría, precisamente en los lugares en los cuales estaban sentados los archivos de la institución. Terrorífico lo que nos cuentas, Juan Cristóbal, terrorífico lo que has podido destapar, como tú dices, destapaste la caja de Pandora y esto está sucediendo en la Comisión de Fiscalización. Habíamos anticipado este programa como los que nos ha tocado hacer en época de pandemia, se graba el día anterior a que se emita Frecuencia Política. En este mismo momento son las 20:30 del día martes. Y a esta hora, a la hora que usted escucha Frecuencia Política, tuvo la Asamblea Nacional que haber tomado una decisión ya sobre el juicio político. Echándole la culpa a terceros, a la secretaria, dejaron pasar unos tiempos, ventajosamente el Pleno podrá pronunciarse. Creemos que el pronunciamiento será favorable y en una semana más seguramente ya tendremos el proceso formal de juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional, con alguien como Juan Cristóbal Lloret presentando las pruebas de descargo y el señor Celi presentando Juan Cristóbal las pruebas de cargo y el señor Celi las pruebas de descargo. Creo que lo que voy a decir, Jota, lo voy a decir en ánimo de la mayor cantidad de gente que a nivel nacional y evidentemente de toda la audiencia de Frecuencia Política. Te felicitamos por haberle puesto el cascabel al gato. Te felicitamos no solamente por tu tarea de legislación, hemos coincidido en temas de claro interés ciudadano como parar los abusos de la banca y en temas
de fiscalización hemos tomado las decisiones que debíamos tomar en su momento. En mi caso, por ejemplo, iniciar el juicio contra el señor Ceballos, ¿no es cierto?, que fue un impresentable del gobierno Moreno, y las dos iniciativas que tú presentaste absolutamente valederas. La una, no hay que dejar que duerma el sueño de los justos, el juicio político contra el exministro Martínez, y esta segunda, que en el relato uno puede ver lo terrorífico que fue el accionar de la Contraloría, ¿no es cierto?, y que en este momento deberá ventilarse, y esperemos que haya la sensatez para censurar lo que tú has contado en este momento. Sigue adelante, Jota, te damos una voz de aliento, pero sobre todo un abrazo de felicitación, porque hacer tarea de fiscalización no es tarea fácil. Muchas gracias, Pavel, y sobre todo ahí esto es un trabajo de equipo, es un equipo que ha venido trabajando contigo, con muchos compañeros desde el periodo anterior. Un abrazo fraterno a quienes hacen Frecuencia Política y, por supuesto, a la directa audiencia que ha tenido la paciencia de podernos escuchar y escuchar estos relatos. Gracias a ti y un abrazo fraterno para todos. Gracias, Jota. Estoy seguro que este programa no solamente tendrá los hinchas de Juan Cristóbal Lloret, ¿no es cierto?, en su provincia a nivel nacional, sino la amplia repercusión por el tema que hemos tratado. Volvemos para despedirnos y vernos la próxima semana. Y así llegamos al final de Frecuencia Política. Ha sido un gran programa y estamos, como les habíamos dicho al inicio, preparando novedades, sorpresas. Vamos 5 años al aire y amerita que repensemos la nueva temporada de Frecuencia Política, que será inaugurada con un invitado de lujo para la próxima semana. Así que ya les vamos a dar esas sorpresas. Siga Frecuencia Política en las redes, como ya lo sabe. Estamos en YouTube con Frecuencia Política, estamos evidentemente en Facebook Live y en Twitter, y usted puede ver el reprise de este programa a las 9 de la noche de hoy día miércoles, a los que no alcanzaron a verlo y quieren verlo además en video, por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Muy interesante lo comentado por Juan Cristóbal Lloret, se lo hemos dicho a él de manera personal y lo hacemos ahora extensivo. Le mandamos un abrazo y una felicitación por esa tarea de fiscalización. Increíble el país en el que nos sometió la transitocracia y en el que nos sometió Moreno. Pero todo esto seguramente irá juzgando lo más importante, que es la historia y el pueblo ecuatoriano. Nos vemos el próximo miércoles acá en Frecuencia Política. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.